Llevamos esta línea, estimados hermanos. Afirmamos que Dios tenía un proyecto de amor maravilloso para la humanidad. Ese proyecto de amor lo echó a perder el hombre con el pecado. Para ayudar al hombre, para salvarlo, la solución que Dios buscó fue Jesús, que viene a vivir entre nosotros, nos enseña el camino de la salvación y muere por nosotros en la cruz. Ahora, Jesús nos ofrece la salvación, pero esa salvación hay que recibirla por la fe que salva, que no es solo de mente, sino de mente y corazón. Ahora, todo eso, estimados hermanos, nos debe llevar a un cambio de vida que lo llamamos conversión. Los primeros cristianos, antes de ser bautizados, eran preparados durante 3 años. Y en la víspera de la resurrección iban y se les ponía viendo hacia el poniente, lugar donde se pone el sol, lugar de la oscuridad, de las tinieblas. Se les preguntaba si querían aceptar a Jesús como su Salvador y Señor. Decían que sí, entonces daban vuelta y se quedaban viendo hacia el oriente. Y de ahí viene la palabra conversión, dar vuelta. En realidad nosotros damos vuelta cuando le estamos dando la espalda a Jesús y le damos la cara al mundo. La conversión consiste en que le demos la cara a Jesús y la espalda al mundo. Ahí viene esa vuelta de la conversión. La conversión siempre implica una crisis, una molestia. A nadie nos gusta salir de donde nos encontramos bien. Mejor me quedo aquí, ya conozco este lugar, estoy aquí estabilizado y tengo que ir por un camino que no me conviene a mí. También muchas veces cuando se habla de conversión, pienso inmediatamente en otros. Ellos necesitan la conversión, yo no. Yo estoy bien, yo vengo a la iglesia, yo tengo oraciones. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, hay un momento en que hay un hombre que dice, yo estoy muy bien. Y Jesús resucitado le dice, tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien, que no te hace falta nada y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, aquel yo estoy muy bien porque tengo dinero, tengo de todo, para mí eres desdichado, para mí eres pobre, ciego, desnudo, así te veo yo, le decía Jesús resucitado. Entonces, aquel hombre que decía que estaba muy bien necesitaba dar vuelta a una conversión. Esa conversión muy bien se le explicó el Señor a San Pablo cuando él ya se había convertido. Y entonces lo mandó a los gentiles, a los que no eran judíos, no creían en un solo Dios. Y les dice, te envío para que los arranques de las tinieblas y los pases a la luz. Para que los arranques de las manos de Satanás y los pases a las manos de Dios. Aquí está descrita la conversión. De las tinieblas a la luz, de las manos de Satanás a las manos de Dios, del pecado a la gracia. Nosotros nos hemos zafado de la mano de Dios y entonces volvemos a la mano de Dios que nos lleva por el camino de la salvación. Nicodemo era un hombre consagrado, de muchos ritos, de mucha inteligencia, conocimientos teológicos, bíblicos, y él no creía que necesitara conversión. Cuando va donde Jesús, él le dice, tienes que volver a nacer, es decir, un cambio rotundo. Todo lo que tú haces, obras buenas, son obras de la carne, es decir, no le agradan a Dios. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, sea solo por medio del Espíritu Santo. Fíjense que Nicodemo era un intelectual, entonces comenzó a jugar con los términos, nacer de nuevo, yo ya estoy viejo, para volver a entrar en el seno materno. Se quería hacer el tonto porque no quería aceptar que él tenía que tener una conversión profunda. Al fin aceptó.
Y entonces comenzó el proceso largo de su conversión. Es impresionante que se convirtió más rápido la mujer de los adulterios, la samaritana, que este intelectual, que sabía tanta escritura, teología, que era un consagrado, pero él no dio su brazo a torcer así nomás. Comenzó su proceso de conversión hasta que llegó al Calvario, y al ver ahí a Jesús, entonces entendió el amor de Dios y entendió la gravedad del pecado, y ahí vino su conversión. Pero fíjese que él no creía que necesitara conversión, y Jesús le decía: tienes que volver a nacer, lo que estás haciendo es obra de la carne. Y esto es muy posible que suceda a muchos que son muy religiosos, muy piadosos, de prácticas de piedad, pero que no han tenido un verdadero cambio, una verdadera conversión por obra del Espíritu Santo, sino solo por obra de ellos, con sus propias fuerzas nada más. El caso de Nicodemo es muy ilustrativo para personas de iglesia que creen que no necesitan conversión, que la conversión es para otros. Esto de Nicodemo entonces es importantísimo. Hasta que él vio que tenía necesidad de convertirse, entonces le va a llegar la conversión. San Agustín, cuando no se había convertido, era un profesor universitario, tenía dinero, tenía fama y muchos vicios de la carne. Estaba hundido hasta el cuello en los vicios de la carne. Él dice que se daba cuenta de su maldad, pero decía: mañana voy a terminar esa mi relación que tengo, y mañana, y así se le fueron pasando los años. Es una de las trampas del espíritu del mal, mañana, ese mañana que nunca llega, es una excusa nada más. Uno de los amigos de Agustín, Ambrosio, era un sacerdote, predicaba maravillosamente en la catedral de Milán, en Italia. Y algo le había llegado a él de eso, tal vez por curiosidad lo había escuchado, y quiera que no, la palabra comenzó a calar en su duro corazón. Y un día se encontraba en un parque, en la soledad del parque. A lo lejos escuchó que un niñito estaba gritando: toma y lee, toma y lee. Lo raro era que los niños en ese tiempo no hablaban de leer, ellos no aprendían. Apenas algunos adultos nada más. Y aquel niñito toma y lee, y Agustín vio que sobre un banco del parque había un libro, y sintió como que era Dios que le estaba hablando, era la Biblia. Al acaso, por así decirlo, tomó ese pasaje donde estaba abierto el libro y se encontró con Romanos 13:13 y comenzó a leer estas palabras: actuemos con decencia como en pleno día, no andemos en borracheras y banquetes ruidosos, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo como de una armadura, y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Cuando Agustín escuchó aquello, se puso a llorar impetuosamente. Ahí estaba su retrato. El Señor le había hablado exactamente lo que él necesitaba, y le había dicho lo que él necesitaba. Era la palabra de Dios, y él se pone a llorar, y de ahí comienza su proceso de conversión, que no fue fácil. Nadie cambia de un día para otro. Él cuenta que cuando ya estaba en ese proceso de conversión y veía que la Biblia le pedía gracia de Dios, dice que él en su oración decía: Señor, concédeme ser casto. Pero en el fondo de su corazón oyó una vocecita que decía: pero todavía no. Y aquí una cosa muy interesante: puede ser que nuestra conciencia se convierta, pero todavía no la subconsciencia, lo profundo de nosotros. Y esto se ve bien aquí en San Agustín. Conscientemente él decía: Señor, concédeme ser casto, pero por dentro, pero todavía no. Y se supone que ya estaba en el proceso de conversión. También cuenta el caso de un día que él iba por la calle y comienza a perseguirle una mujer de mala vida que él conocía muy bien. Y él, cuando la vio, apresuró el paso, y aquella mujer atrás gritándole: Agustín, Agustín, yo soy la misma de antes.
Y él le dijo, pero yo ya no soy el mismo de antes. Y aquí está un caso de una verdadera conversión. El hombre viejo que muere y comienza un hombre nuevo. Esa es la conversión, por obra del Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento que solo se puede llevar a cabo por obra del Espíritu Santo. Solo con las propias fuerzas no se puede. Nicodemo creía que él ya había alcanzado y el Señor le dice, solo obras de la carne tienes, nada más. Entonces se necesitan las obras del Espíritu Santo. San Pablo, un hombre que se creía santo, consagrado, como Nicodemo, tenía conocimientos teológicos, bíblicos, escriturísticos, y él pensaba que los otros eran los malos y por eso perseguía a los cristianos. Ellos eran los malos. Y en el camino a Damasco el Señor lo bota de su cabalgadura, le cae un chorro de luz en los ojos, queda ciego, cae al suelo, y cuando pregunta quién eres, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. ¿Y qué debo hacer? Lo mandó a Damasco, y allá un retiro de 3 días. En ese retiro él no habló, no vio, no comió. Le sirvió ese largo retiro, y después el Señor le manda a un sencillo laico llamado Ananías para que lo evangelice. Pero aquel entra con poder, en nombre de Jesús le impone las manos y lo sana de su ceguera. Entonces era una señal de Dios para ayudarle. Y viene entonces la conversión de Pablo, recibe su bautismo en el Espíritu Santo y cambia su vida, su encuentro personal con Jesús, y comienza a predicar. Antes odiaba a Jesús y ahora predica que Jesús es el enviado de Dios. Una conversión muy bella la de Pablo. Fue San Pablo en su capítulo 7 de Romanos, de la carta a los Romanos, quien expresa algo que él había sentido. Dice, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una doble ley en mí, decía. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Y el Señor le responde, yo. O sea, uno solo con sus propias fuerzas no puede. Con el poder que viene de lo alto se puede, yo. Pero fíjense qué bien en este capítulo 7 de Romanos expresa a Pablo esa lucha del hombre. Quiere hacer lo bueno, pero con sus fuerzas nada más termina haciendo lo malo. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, tienes que volver a nacer, pero del agua y del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo. Y San Pablo, basándose en su experiencia y en lo que había visto, nos dejó, por así decirlo, un retrato de lo que es el hombre viejo, el hombre carnal, y el hombre nuevo, el hombre espiritual. Y nos sirve para preguntarnos a nosotros, bueno, ¿yo a quién pertenezco? En la carta a los Gálatas capítulo 5, San Pablo nos va a dar el retrato del hombre carnal. 5:19 Gálatas dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades y divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Aquí está el retrato del hombre carnal, el hombre que no se ha convertido. Pero después Pablo nos pone el retrato también del hombre convertido. En Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu, del hombre convertido que está lleno del Espíritu Santo, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el retrato del hombre convertido. El hombre que ya le dio la espalda a las cosas del mundo y ahora está cara a cara frente al Señor. Este es el hombre convertido. El caso de Zaqueo para nosotros es muy ilustrativo porque aquí hay varios pasos indispensables que uno debe experimentar para tener una conversión.
Zaqueo aparece subido en un árbol, como estamos nosotros subidos en nuestro árbol de autosuficiencia. El Señor le dice: bájate, hoy quiero entrar a tu casa, y aquel baja. No porque esté convertido, sino quiere quedar bien con la gente, que vean que ese personaje famoso llegó a su casa, y abre la puerta a Jesús. Fíjense ustedes, le abre la puerta a Jesús, y cuando Jesús se le mete en su casa, entra la palabra de Dios, y aquel hombre comienza a sentir la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, que se le está hundiendo hacia lo profundo y está sometiendo sus intenciones y pensamientos a juicio. Y entonces siente la necesidad de confesarse delante de todos. Reconoce que es un pecador, que ha hecho mucho mal, pero promete dar la mitad de sus riquezas a los pobres y reparar el mal que ha hecho. Aquí hay un dato muy importante: la conversión lleva a la reparación del mal hecho. No se puede quedar uno así nomás: robé 10,000 y me quedo con el 10,000, ahora soy hombre nuevo y sigo adelante. No, su conversión lo debe llevar a reparar el mal hecho, como hizo Zaqueo. Esto es muy importante. ¿Qué fue lo que le ayudó más? La palabra de Dios, porque Jesús, si llegó a su casa, era para hablar, y Jesús hablaba la palabra necesaria, y fue lo que le provocó la confesión, el cambio. O sea, nuestra conversión comienza con la palabra de Dios que se nos mete. Cuando le abrimos la puerta al Señor, se mete el Señor y comienza a hablar más profundamente, y la palabra de Dios tiene poder para salvación, decía San Pablo, y ahí se ve en el caso de Zaqueo también. Hermanos, yo en mi ministerio sacerdotal veo esto. Por ejemplo, un caso: una jovencita sin estar casada queda embarazada. Inmediatamente acude a un confesionario, va a confesarse, y confiesa su pecado, y quieren que le diga: estás perdonada. Pero resulta que no tiene propósito de cortar aquella mala relación con el novio con el cual no se ha casado. Entonces quiere que se le diga: estás perdonada, pero va a seguir lo mismo. O sea, esta joven está asustada y no convertida. En la iglesia hay muchos que están asustados y oran por susto, pero su corazón no ha cambiado, no ha habido una conversión. Se engañaron, y entonces a cada ratito vuelven con lo mismo. Es decir, cuando se fueron a confesar, seguramente tenían susto, miedo, pero su corazón no había cambiado. Entonces no ha habido una verdadera conversión todavía. El día de Pentecostés, cuando Pedro salió a predicar, lo primero que dijo cuando la gente le preguntó: ¿qué debemos hacer? Conviértanse, primer paso. Y señal de conversión: váyanse a bautizar en nombre de Jesús para que sean perdonados sus pecados. Entonces van a experimentar como nosotros el Espíritu Santo, les dice Pedro. Y es que Pedro sabía que lo primero que Jesús había predicado cuando comenzó a evangelizar en el Evangelio de San Marcos fue: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, conviértanse y crean en el Evangelio. O sea, el Evangelio no se puede vivir si no ha habido una conversión. Deben creer, pero demuestren su cambio, den vuelta, denle la espalda a las cosas del mundo y denme la cara a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor: conviértanse y crean en el Evangelio. Y es muy peligroso confundir religiosidad con conversión, porque la persona tiene muchas prácticas de piedad, cree que ya se convirtió, pero si siempre en el mismo pecado, quiere decir que su corazón no se ha convertido, quiere decir que no ha habido una obra de nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo. Con sus propias fuerzas está luchando la persona y aguanta unas semanas, unos meses y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo. No ha habido conversión. ¿Por qué? Porque no ha nacido por obra del Espíritu Santo, no ha tenido un nuevo nacimiento. Esto es muy importante. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la clase magistral sobre lo que debe ser la conversión la dio Jesús, y para eso se sirvió de un cuento, una parábola. Capítulo 15 de San Lucas, la parábola del hijo pródigo. El muchacho que se va de su casa pensando que la felicidad está fuera de su casa, se gasta su herencia en vicios, en placeres prohibidos, y cuando ya no tiene nada y está cuidando cerdos porque es lo único que ha podido conseguir, entonces en ese momento
en el chiquero, nadie le platica, en la soledad, él comienza a oír la voz de Dios. Y aquí algo muy bello. Jesús decía, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a convencer de pecado. La primera obra del Espíritu Santo es convencer de lo malo que hay. Antes de que entre lo bueno, tiene que salir lo malo. Entonces comienza a convencer, y aquel hombre comienza a pensar, tan bueno mi papá, y yo lo que le hice, y me gasté todo, y él me lo advirtió, tan bueno mi papá, pero no se quedó ahí. Él en ese momento se dio cuenta que había cometido un grave pecado, y entonces sintió la necesidad de confesarse. Y entonces él virtualmente se estaba confesando, estaba diciendo, voy a ir donde mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, trátame como a uno de tus siervos. Los siervos en ese tiempo eran los esclavos. Entonces en este momento él va avanzando. Primero oyó la voz de Dios. Nosotros por lo general oímos la voz de Dios por medio de la predicación, la lectura de la Biblia. Y entonces el Espíritu Santo comienza a convencernos, nos intranquiliza la conciencia y vamos dándonos cuenta de lo que hicimos, pero no basta quedarse ahí. El otro dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. En ese momento estaba dando el paso decisivo y entonces comienza a caminar a la casa de su padre y el padre no lo deja hablar, lo abraza, lo besa y le prepara una fiesta. Pero aquí hay un dato muy especial, él no quiere entrar en la fiesta. Padre, trátame como a uno de tus siervos. Y los siervos de ese tiempo eran los esclavos. Él quería que a su papá lo castigara y el papá dice, ya llegaste, entra a la fiesta. Cuando él finalmente entra a la fiesta, aquí hay la verdadera conversión. Parte esencial de la conversión es entrar en la fiesta. Muchos se han ido a confesar, muchos lloraron sus pecados, pero no se han atrevido a entrar en la fiesta todavía se están castigando ellos mismos y se dejan confundir por el espíritu del mal que continuamente les está recordando sus pecados, porque no han aceptado lo que dice el Señor, aunque los pecados de ustedes fueran rojos como la grana, ustedes van a quedar más blancos que la nieve. No han aceptado eso y entonces no han entrado en la fiesta. Parte esencial de la conversión es entrar en la fiesta, sentir el perdón de Dios, aceptarlo. Nadie es digno de ser perdonado, nadie es digno, nadie se ganó el perdón, es la gracia del Señor que lo concedió. Aquel muchacho que venía allá, ¿qué ganó él? ¿Se ganó la fiesta? No. Otra cosa merecería, pero el Padre en su misericordia lo perdonó, lo abrazó y le organizó una fiesta. Él no merecía nada. Esa es la verdadera misericordia de Dios que nos perdona. Todo esto comienza siempre con la palabra. La palabra, decía el profeta Jeremías, es como un martillo que golpe a golpe va abriendo el duro corazón. Todos ellos se convirtieron, comenzó con la palabra, por eso es que nos debemos exponer a la palabra. Y también conversión no es decir qué malo que soy yo, no, me levantaré, iré. Viene la confesión, viene sacar todo y aceptar el abrazo y la misericordia de Dios. Hermanos, todos necesitamos conversión, unos más, otros menos. Otros o algunos tienen que comenzar de cero, del pecado grave a la gracia. Otros resulta que no es pecado grave, pero hay un montón de imperfecciones. El Señor a todos nos da oportunidad y nadie puede decir yo no necesito convertirme. Cuando el profeta Isaías fue llamado, él fue llamado por medio de una visión y vio la grandeza de Dios, la santidad de Dios, y él se sintió sucio de labios, y cuando lo reconoció, inmediatamente el Señor mandó un ángel para que lo purificara. Cuando aceptamos nuestro pecado, el Señor nos concede la purificación, el perdón de nuestros pecados. Por medio de la predicación y de la oración, el Señor nos habla, nos golpea y nos ayuda a abrir la puerta de par en par para que entre la salvación, como en la casa de Zaqueo. Cuando Hernán Cortés llegó a México, sabía que le esperaba algo terrible, los indígenas de ahí eran terribles, y entonces lo que hizo Hernán Cortés fue quemar todas las naves. Así los soldados no iban a tener ningún pretexto de salir huyendo hacia las naves, no, o vencían o morían nada más, y así pudo conquistar México, que era muy difícil. Hermanos, la conversión es eso, no estar agarraditos a las naves del mundo, sino quemarlas de una vez. Esa es la verdadera conversión, y ese es el error de muchos.
agarraditos con una mano al mundo y con otra a Jesús, no se puede. Y entonces nunca adelantan. Hay que quemar las naves y para eso nos da el Señor la gracia. Y ese es el nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo. Entonces en ese momento entramos en la fiesta y viene la bendición de Dios para nosotros. Le damos gracias al Señor porque todos un día hemos pasado por este proceso de conversión, todos sentimos el abrazo de perdón del Señor y por eso estamos dentro de la fiesta del Señor. Que así sea para todos nosotros. Amén.